Aquí la tercera configuración, el inciso C. Y bueno, aquí lo observan. En este caso solamente hay una señal de entrada, una señal de salida. Vean que existe una realimentación negativa otra vez. Pero la señal ahora no entra por esa parte, está entrando por la terminal no inversora. Pero tenemos una realimentación negativa. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la salida de este circuito? Sigue siendo la misma incógnita, la incógnita de siempre. ¿Cuál es el voltaje de salida? Junto con impedancias y demás detalles. Bueno, dos caminos de nuevo. Tenemos dos posibilidades. Una, quito el símbolo y pongo el modelo, que estoy usando el modelo ideal, y analizo el circuito. Esa es una. Y la otra es asumir que como tengo una realimentación negativa, al haber hecho eso, mi voltaje diferencial cae a cero, se hace cero. Aun y cuando la impedancia de entrada del amplificador es infinita en ese modelo que estoy utilizando. Voy a volver a usar ese conocimiento pues, por cuestiones de tiempo, ¿no? Para hacerlo muy rápido. Lo dejo a un criterio de que ustedes lo realicen. Quiten esto, pongan el modelo y analicen. Y el resultado debe de ser el mismo. Lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero es un buen ejercicio, es muy buen ejercicio hacer ese trabajo, de este trabajo de comprobación. Bueno, voy a asumir entonces que como hay una realimentación negativa, el voltaje diferencial se hace cero. ¿Qué implica? Que aparenta ser que entre las dos terminales aparenta haber un cortocircuito. Por eso la caída de voltaje se hizo cero. Aparenta, porque recuerden que no es cierto. Es un circuito abierto, de hecho. La impedancia entre esas dos terminales del OPAMP es infinita, en ese modelo ideal. Ok, pero el voltaje cayó a cero. Entonces, si el voltaje cayó a cero, significa que este voltaje de entrada aparece aquí mismo. Entonces, si este voltaje es cero, pues quiere decir que este voltaje y este voltaje son el mismo. Si aquí hay este voltaje de aquí a tierra, o sea, de aquí a tierra hay VI, entonces de aquí a tierra hay VI, quiere decir que aquí aparece una corriente de esta dirección, que va a ser de valor VI entre RI. ¿De dónde llegó esta corriente? Bueno, uno dice, aquí hay un nodo, quiere decir que esa corriente pudo haber venido de estos dos caminos, juntarse en ese nodo y ser esta corriente. Bueno, la corriente por acá no pudo haber sido, es cero. ¿Por qué? Porque la impedancia de entrada de esas dos terminales, entre esas dos terminales es infinita, no hay corriente. No debe haber corriente en las terminales de entrada de los amplificadores operacionales de manera ideal. De manera real sí hay corriente, pero son increíblemente pequeñas. Bueno, en el ideal pues no hay corriente, la corriente es cero. Quiere decir que esta corriente no puede provenir de acá, significa que toda proviene de esta rama. Esta corriente tuvo que haber atravesado esta resistencia. Esa corriente tuvo que haber llegado necesariamente del OPAMP, de la salida del amplificador operacional. ¿Okay? Entonces, ¿qué corriente es ella? Pues es esta misma, que es la única rama de donde pudo haber llegado. Entonces, esta corriente es VI entre RI. Voy a dejar espacio. Significa que hay una caída de voltaje en esta resistencia y que además por la manera en que se está moviendo la corriente, tiene sus terminales aquí positiva, negativa acá, y luego esa corriente viaja para acá, entonces también aquí es positiva y negativa, ahí se ve ahí. ¿Qué voltaje es este entonces? Bueno, pues resistencia por corriente. Resistencia por corriente significa que es RF entre RI por VI. Resistencia por corriente. Ese es el voltaje en esta resistencia. ¿Y qué voltaje hay en esta resistencia? Bueno, pues era ahí obvio, ¿no? Era VI. Esa ya la teníamos.
Entonces, ¿qué voltaje hay de aquí hasta acá? O sea, si yo pongo un medidor, su positivo, un medidor de voltaje, su positivo acá y su negativo acá, pues ¿qué voltaje va a estar midiendo? Pues vean, va a estar midiendo este voltaje más este voltaje. ¿Sí? De aquí a tierra es este más este voltaje. Entonces vamos a ponerlo. Este voltaje es RF entre RI por BI. Y este voltaje es BI. Significa que esto va a quedar RF entre RI más una vez, más un veces BI. Y efectivamente, esta es la señal, este es el voltaje de salida de esta configuración. Y ese voltaje de salida, tal y como se observa allí, le da el nombre a esa configuración. Se llama amplificador no inversor. Amplificador no inversor. Y sí, no invierte la señal. Vean que no, su ganancia no es como en el otro caso, como en el inciso A, que era un inversor, porque aquí aparece un más uno. Eso hace que este amplificador no pueda tener ganancias mayores a 1. Supongamos que pongo en RF 0. Entonces, esto se hace 0, queda 1, entonces BI va a ser igual a BO. Pero si yo pongo, por ejemplo, en RF vamos a pensar 2 kiloohms y en RI 1 kiloohm, pues esto queda 2. 2 más 1 son 3. Entonces tiene una ganancia de 3. Puedo poner valores más altos acá en relación con esta y pues puedo tener ganancias desde 1 en adelante. No puedo tener ganancias menores a 1, como en el caso del amplificador inversor. Ok. Ahora, ¿qué más ocupamos saber de él? Bueno, pues ¿cuál es su impedancia de entrada? ¿Cuál es la impedancia de entrada de este amplificador? No voy a hacer más análisis, solo simple observación. ¿Cómo se debe de resolver? Quitar el amplificador, bueno, el símbolo del amplificador, poner su modelo y el modelo nos resuelve todo. Pero ahorita no estoy haciendo eso. Entonces solo lo voy a hacer ver. Recuerden que el amplificador operacional, su impedancia de entrada es infinita. Es prácticamente un circuito así. De hecho, así es el modelo. Recuerdan que así es el modelo. El modelo ideal es un circuito abierto. Si yo pongo una fuente aquí, entre esta terminal, la no inversora y tierra, pues estoy conectándolo a un circuito abierto. Pero curiosamente, por la manera en que opera el operacional, con esa ganancia tan gigantesca, resulta que ese voltaje aparece acá. Pero ese es otro cantar, ¿no? El detalle es que cuánta corriente, si yo pongo aquí una fuente de voltaje, si conecto aquí la fuente de alimentación, cuánta corriente va a ingresar al circuito, al conjunto. Bueno, pues resulta que ese es I y va a ser igual a 0. Porque estoy conectándolo directamente a la impedancia de entrada del op-amp, que idealmente es infinita. Entonces resulta que ZI, que es igual a BI entre II, pues es BI entre 0. Es infinita. Y sí, la configuración amplificador no inversor, a diferencia de la configuración amplificador inversor, aquella tenía una impedancia de entrada mucho más pequeña, que era la resistencia RI. Y aquí no, aquí se queda la impedancia de entrada del mismo amplificador, que es infinita. No se redujo la impedancia de entrada en este caso, en este circuito. Ahora, ¿cuál es la impedancia de salida? Otra vez, recordando ese inciso A. ¿Qué pasaría si yo quito esto, pongo su modelo? ¿De dónde estoy tomando la señal de salida? Ah, pues es de la fuente interna, que es ideal, que no tenía resistencia de salida. Ah, bueno, pues revisando el inciso A, la configuración del no inversor, perdón, del inversor, encontramos exactamente lo mismo.
que la impedancia de salida en este caso es 0. ¿Por qué? Porque la salida la estoy tomando directamente de la fuente ideal que está ahí adentro. E idealmente no tiene impedancia. Y conectándole elementos todavía además en paralelo, digámoslo así, de hecho sí, en paralelo, esa impedancia se reduciría, pero bueno, ya no se puede reducir más. Y su ancho de banda, ¿qué pensaría uno sobre su ancho de banda? Bueno, no hay elementos reactivos. Como no hay elementos reactivos, si yo quito el símbolo, pongo su modelo, no hay el modelo ideal, no hay elementos reactivos, aquí no hay elementos reactivos por fuera. En teoría, el ancho de banda también es infinito, lo cual otra vez no es cierto. Los amplificadores operacionales, ya lo revisamos, tienen su propio ancho de banda que está muy limitado y se debe a la necesidad de poner una etapa de compensación en frecuencia. ¿Okay? Nada más regreso el circuito como estaba originalmente. Y bueno, esta es la configuración no inversora. La voy a utilizar para el siguiente caso, que sería el inciso D. Entonces no lo voy a borrar del todo, al menos en parte. Entonces, este fue hasta aquí el video de la configuración del amplificador no inversor.